Como les decía, vamos a hablar hoy de todo lo que es el trastorno del desarrollo sexual intraútero y qué sucede cuando, cuando nace el recién nacido, con lo que nos vamos a encontrar, los enfermeros que hacen recepción, qué es lo que van a encontrar, qué cuidados hay que tener luego cuando esos recién nacidos eh, quedan en la terapia o en la unidad de cuidados intensivos neonatales, porque requieren de un tratamiento eh, que tiene dos formalidades o dos urgencias, vamos a decir, que una va a ser primeramente la resolución de esa situación a nivel salud y otra va a ser lo que es la resolución social, ¿sí? Porque ahora cuando vayamos desarrollando el tema se van a dar cuenta que por qué tiene esto una importancia social también, que es primeramente en salud, pero también tiene una importancia social, ¿sí? Bueno, Carmen, cuando quieras pasar la primera diapositiva. Bueno, hipospadia es una terminología que cuando desarrollemos este esta patología lo vamos a denominar como una entidad, ¿sí? Todo este tipo de patología a lo largo de la clase lo vamos a ir nombrando como entidades, ¿sí? Perdón. Hipospadia en la antigüedad, hablamos un poquito de la antigüedad eh, y de la terminología. Hipo significa por debajo y espadón significa grieta o hendidura, ¿sí? De esta entidad se hablaba. Voy a apagar un ratito el video porque no estoy teniendo conexión. Ahí está. De esta entidad se hablaba en el siglo II aproximadamente, eh, cuando se empieza a hacer la descripción de esta entidad. Heliodorus y Antilus describían a esta entidad como en su resolución, para que esto se solucione, como directamente como la amputación del pene. Primeramente les digo que hipospadia es una malformación congénita, ¿sí?, del pene y de la uretra debido a un desarrollo incompleto. Espérenme un poquitito que vamos a minimizar. De la misma, en el que el meato urinario desemboca anómalamente en la superficie ventral del pene y el escroto o el periné. Estos bebés no deben recibir circuncisión al nacer. Esta entidad hipospadia se da en los varones, los recién nacidos varones. Entonces, como le decía, históricamente, en el siglo II, la resolución de esta entidad era a través de la amputación del pene. Esa era la solución, ¿no? Cuando evoluciona eh, estas técnicas en cuanto a la resolución de esta entidad, se vieron nuevas técnicas hasta, hasta la actualidad, que se fueron perfeccionando y que se fueron dando tratamientos y cuidados de enfermería para la resolución de esta patología. Esta entidad se caracteriza por una curvatura, ¿no?, que tiene el pene, y que la resolución quirúrgica de esta curvatura se va a realizar recién a los 2 años de vida de este paciente. O sea, nosotros a esa cirugía no vamos a llegar porque nosotros somos de neo, pero yo les cuento que esa cirugía de la curvatura que se corrige, se hace recién a los 2 años de vida. Si vemos un poquito más lo que sería la historia, a fines del siglo XX surgen como unos injertos libres, ¿sí?, para corregir esta entidad, y luego aparecen nuevas técnicas que se perfeccionan hasta la actualidad. La siguiente, Carmen. Esta entidad se va a asociar, ¿no es cierto?, a esta incurvación que yo les estaba mencionando recién,
que es más o menos grave, ¿sí? Porque no es algo, no es que tiene una gravedad de muerte, tiene una gravedad y una urgencia de solución, ¿no es cierto? Eh, pero que tiene tratamiento. Debido a la existencia de unas bandas en el tejido fibroso subcutáneo, ¿sí? Hablamos siempre de esta incurvatura en el pene. Ahora yo después les voy a mostrar unas imágenes. Las causas son el mal funcionamiento hormonal y algunos factores genéticos, ¿sí? Es también, se podría decir multifactorial porque no sabemos si o no está bien claro lo que es el factor genético, las descendencias, si la descendencia lo adquiere, eso no está bien definido. Entonces lo resumimos en que es un mal funcionamiento de las hormonas, que eso es comprobado, y algunos factores genéticos o multifactorial. La siguiente, Carmen. Bueno, las hipospadias, los tipos, los vamos a ir clasificando dependiendo la localización del meato. Tenemos la hipospadia glandar, ¿sí? Que es la primera, que es la A. Fíjense la posición, ahí está donde está el cursor, desde dónde empieza, ¿no? La primer tipo de hipospadia. La segunda, que es la B, que es la subcoronal o distal, que esa se da en un 70%. La tercera, que es la hipospadia media, que esa se da en un 10%. Luego la hipospadia proximal, que es el 20%. Y la hipospadia perineal, ¿sí? Que cuanto más, situada está donde está el cursor, en la E, es la que tiene más gravedad, ¿sí? La siguiente. Bueno, la etiología de esta entidad se trata de una alteración poligenética, como decíamos. Los parientes del primer grado tienen un 7% de riesgo de presentarla. Como decíamos, no está bien claro si es de transmisión hereditaria, eso no está, no hay mucha información sobre eso, o sea, sé que hay un 7% de riesgo de presentarla. Del 70 al 90% son otras malformaciones asociadas, sin otras malformaciones asociadas, y el 15% de los casos tienen otras malformaciones urológicas o extraurológicas. Los síntomas que uno va a ver, primeramente cuando uno recibe el paciente, es que puede pasar desapercibido en el pañal, ¿sí? La diuresis, porque cuando uno hace la observación y depende de dónde esté ubicada esta hipospadia, es de dónde va a presentarse la micción. Entonces, por eso pasa como desapercibido en el pañal, porque uno ve el pañal, cambia el pañal, bueno, hizo pis, evoluciona diuresis positiva, pero por eso requiere previamente de un examen físico. Obviamente que primeramente cuando nace lo hace el doctor, ¿no es cierto? Pero nosotros también debemos hacer ese examen físico, porque dependiendo de dónde esté ubicado el meato urinario, donde sea la salida de la micción, es de la gravedad que va a tener esa entidad. Como dije recién, el chorro de orina no sale direccional, porque depende de dónde está ubicado, y los testículos no han descendido. Esto tiene una denominación que se llama criptorquidia, por eso la entidad hipospadia está relacionada a lo que sería la criptorquidia, que es los testículos que no han descendido, uno o ambos. Y después, en la edad ya escolar, o cuando ya el niño ya empieza a deambular, ya es o empieza la etapa escolar, estos niños deben orinar sentados, ¿sí? La siguiente, Carmen. Bueno, acá está la clínica de cómo es la presentación, ahí está la incurvatura que yo les decía, así se presenta, ¿no es cierto?, clínicamente. Esa es la incurvatura, que es lo que se va a hacer
la corrección a los 2 años de vida de esta incurvatura. Y en la otra foto, cuando se realiza la cirugía, para los chicos que trabajan en pediatría, se coloca una sonda, como dice, transuretral, y se coloca un apósito ahí justo donde señala el dedo de la enfermera en la imagen, arriba, usan un apósito de silicona, ahí exactamente, ahí arriba, donde está el dedo de la enfermera que sostiene, eso es un apósito de siliconas, que en la observación posoperatoria, lo que tienen que controlar los enfermeros de pediatría es el sangrado, que no haya presencia de sangre, y que esa sonda que está transuretral, que no se tape, ¿sí? Porque el paciente puede hacer globo vesical, todo lo que sucede si la sonda se llegase a tapar, que ahora lo voy a desarrollar en los cuidados de enfermería. La siguiente, Carmen. Bueno, las complicaciones y los factores de riesgo de esta entidad. Bueno, antecedentes familiares, la genética, lo que veníamos diciendo, mamás mayores de 35 años, exposición a sustancias durante el embarazo y algunos tratamientos de fertilidad. Esos van a ser los factores de riesgos de esta entidad. Y dentro de las complicaciones que vamos a encontrar, las de corto plazo van a ser durante la internación, ¿no es cierto? Contracción de la vejiga, infecciones, puede tener edema y puede tener sangrado, que es lo que dijimos recién respecto de los cuidados posoperatorios de esta entidad. Las complicaciones a largo plazo pueden llegar a ser fistulizaciones, divertículos, estenosis, y problemas psicológicos. Respecto de estos problemas psicológicos, ¿por qué? Primero porque cuando los chicos empiezan la edad escolar, esto de que depende de cuál fue el grado de esta entidad, que los niños orinan sentados. Entonces, debe tener un acompañamiento multidisciplinario, porque los chicos quedan como afectados porque bueno, digamos, porque surgen un sinfín de cuestiones en cuanto al desenvolvimiento en lo que es la escuela. Algunos chicos por ahí quedan con pañales, entonces todo el equipo que lo contiene, el equipo multidisciplinario que lo contiene, debe haber un psicólogo. Y para los papás también, porque uno está preparado, ¿no? Como venimos como muy de manual, estamos preparados para todo lo normal uno dice, no lo normal. Cuando surge algo así, es como que nos cambia el panorama, ¿no es cierto? Bueno, la siguiente. El tratamiento de esta entidad es la cirugía, es lo único con lo que se trata esta entidad, y ese tratamiento es eficaz. Como habíamos dicho, se presenta una derivación urinaria mediante un catéter temporal, que es la sonda que vimos recién, y mediante esta cirugía lo que se va a lograr va a ser enderezar el pene, corregir el meato en la punta del glande, como tiene que ser, ¿no? La reconstrucción del canal urinario y el aspecto estético. Por eso también le decía el acompañamiento psicológico. Esta cirugía, como dije, se realiza entre los 2 y los 4 años, antes de la edad escolar y antes de la adquisición de la madurez para controlar la micción. ¿Por qué?
porque después cuando ellos tengan que asistir a la escuela, como les decía, esto de orinar sentados, ¿no es cierto? Les va a favorecer esta corrección antes de que los chicos comiencen la edad escolar. Y lo que se realiza también es una estimulación con una pomada que se llama dehidrotestosterona al 2% durante un mes, ¿sí? En forma local. La siguiente, Carmen. Los cuidados de enfermería en el posoperatorio de estos pacientes van a ser primeramente lavado de manos, ¿sí? No se olviden que acá vamos a hacer mucha manipulación de lo que es esta sonda, ¿sí? Sonda transuretral. La vigilancia de la sonda, como dijimos, verificar la permeabilidad, la presencia de globo vesical, ¿sí? Es un cuidado muy crucial que hay que tener luego de esta cirugía, porque todo lo que surja en el postoperatorio inmediato, negativo, puede ser perjudicial para el paciente. Por eso uno hace mucho hincapié en la permeabilidad de la sonda. Bueno, presencia de hematurias, de coágulos en esta sonda, vigilancia de ese apósito que les decía recién, que es de silicona, mucha higiene de la zona, ¿sí? Según recomendaciones y protocolos del servicio. La literatura dice que en algunos lugares la higiene la hacen con solución fisiológica, eh, pero eso depende de cada servicio, ¿sí? Y también lo que vamos a prestar muchísima atención es en el manejo del dolor y la valoración clínica de ese paciente. Eh, la siguiente, Carmen. Bueno, eh, hasta acá vimos lo que es hipospadias. Respecto de esta entidad, lo que yo les quería comentar breve es un caso de un niño, ¿por qué la parte psicológica, no es cierto? De un niño que pues, le realizaron la cirugía, el niño era gemelo, entonces durante la internación en pediatría, ¿no es cierto? Lo venía a visitar obviamente lo cuidaba su mamá, pero lo venía a visitar su hermano. ¿Qué sucedía? ¿Qué notaron las enfermeras en este paciente? Que tenía como era como introvertido, no quería ver al hermano, peleaba mucho con el personal de enfermería y bueno, las enfermeras buscaron como técnicas para tratar de que él tenga también una aceptación en el entorno hospitalario hasta que esté dado de alta, pero lo que notaron que en la personalidad más básicamente es esto, como una introversión eh, en su personalidad. Por eso yo les marcaba anteriormente el acompañamiento psicológico, porque sufren eh, en la parte emocional, ¿no es cierto? Todo esto eh, de la cirugía, no es como algo emocional que debe ser acompañado, más allá de que estaban los papás. Pero lo llamativo fue que él no quería ver a su hermano. No sé, a mí me llamó la atención, se los quería compartir. Bueno, continuamos con otra entidad que es el complejo de las estrofias, ¿sí? Las estrofias vesicales. Dentro de este complejo de estrofias vesicales vamos a encontrar otra entidad que se denomina epispadias, ¿sí? Eh, Esto es un defecto grave y poco frecuente del cierre de la pared abdominal, aproximadamente en la cuarta y la quinta semana de gestación sucede eh, este defecto, y es un defecto del aparato genitourinario. El complejo de las estrofias sí se da en ambos sexos, ¿sí?
no como la hipospadia que se da solamente en el varón. Este complejo presenta diferentes gravedades, ¿sí? Las leves se trata de una perforación a nivel distal, que son las epispadias, y ocurre en ambos sexos, como dije recién. De mediana intensidad se trata de una estrofia vesical clásica y la más grave se trata de una estrofia vesical cloacal. Ahora las vamos a ir desarrollando cada una. La siguiente. Bueno, acá tenemos la presentación clínica, ¿sí? De cómo es una epispadia en una niña, ¿sí? Que tiene como los labios chiquititos, tiene todo eh, como poco desarrollado en la parte externa, ¿sí? Eh, y en la otra imagen es la epispadia en un niño, ¿sí? Que tiene como, no tiene testículos descendidos, tiene como una anomalía, ¿no es cierto?, en cuanto a la parte de presentación genital, ¿sí? La siguiente. Bueno, respecto de este complejo de entidades, el tratamiento va a ser quirúrgico reparador. Primeramente quirúrgico porque hay toda una serie eh, de correcciones que deben hacerse, ¿sí? Por dentro, y luego reparador porque hay que reparar la parte estética, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir que se va a realizar una reconstrucción anatómica de la vejiga, de la uretra, de la pelvis ósea, de la pared abdominal y de los genitales externos. Lo que se va a realizar es una adecuación de esos genitales externos de manera que tengan su función y la estética sea aceptable. Se van a realizar mediante dos técnicas. La primera va a ser el cierre primario completo de la vejiga, ¿sí? Y luego van a ser las cirugías por etapa, que va a ser todo lo que es la parte externa, ¿sí? Bueno, ahí tienen una imagen. La siguiente, Carmen. Acá tenemos una imagen de lo que es la estrofia vesical, la clásica, ¿sí? En una niña, es que no se ven bien desarrollados los labios internos ni los labios externos, solo se ve como una presencia de, ¿no es cierto? Y en cuanto a cuando la enfermera hace la recepción de este tipo de entidades, lo que tienen que tener mucho cuidado es cuando se hace la colocación del clamp, sí, que el clamp tiene un material rígido que no lesione eh, esta, eh, eh, este defecto que está abocado al exterior, ¿sí? Y la imagen de la izquierda, que está donde está el cursor, es una estrofia vesical clásica en un niño, ¿sí? Ves que tiene toda una presentación externa genital defectuosa. La siguiente, Carmen. Bueno, los cuidados de enfermería que vamos a tener con estos pacientes que tienen este tipo de entidades, como dijimos siempre, primero lavado de manos. No se olviden que estamos generalmente manipulando eh, sondas, a veces eh, están los uréteres abocados al exterior, quedan a veces catéteres uretrales. eh, entonces, primeramente, uno tiene que manejar todo lo que son las técnicas de lavado de manos, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de infección que ingrese por esas puertas de entradas en el posoperatorio inmediato. Luego vamos a abocarnos a los controles de signos vitales, especialmente en el dolor. El dolor está considerado el quinto signo vital
Cuando veamos la clase de dolor, esto lo vamos a volver a mencionar, el dolor como quinto signo vital en el posoperatorio. Piensen también que estos chicos, como se ve en la imagen, para poder, para poder acompañar toda esta reparación quirúrgica, la técnica es esta postura que tiene el bebé, como se ve ahí en la imagen, que es la tracción, es la única manera que se pueda, realizar. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, continuamos. La única manera de acompañar esta reparación es mediante esta tracción. Entonces, uno tiene que pensar en este quinto signo vital, que es el dolor, ¿sí? Luego, la vigilancia terapéutica de la ventilación. Este paciente seguramente que postquirúrgico va a estar en respirador, entonces debemos controlar que el paciente esté adaptado y que si el paciente está con dolor, obviamente se va a desadaptar. eh, Se va a desadaptar y va a empezar a competir y eso lo que va a hacer que va a generar secreciones, entonces no va a estar, no va a ser favorable para el paciente este posoperatorio. Por eso básicamente uno lo que tiene que mirar y observar es el dolor posoperatorio. Luego, controlar los signos de infección de la herida. Como les decía recién, estos pacientes pueden llegar a tener catéteres uretrales al exterior, pueden llegar a tener los uréteres abocados al exterior, ¿sí? de forma como si fuese una ostomía, pero de los uréteres. Por eso uno tiene que vigilar cualquier signo de infección que se encuentre en las heridas. Y especial cuidado y vigilancia, como le dije, en la tracción. Esto se denomina tracción cuando les sujetan las piernitas, que esto es para que la vejiga, ya que recibió la primera cirugía, es la corrección de la vejiga y la función de la vejiga, la forma de que esto vuelva a la normalidad es mediante esta técnica, sujetarle las piernitas hacia arriba y que la vejiga quede apoyada y que pueda tener una recuperación de esa reparación de la vejiga. La siguiente, Carmen. Como dijimos, dentro de los cuidados de enfermería, además de todos los que mencionamos recién, este paciente no se va a pesar hasta que no, termine su tratamiento de tracción. Se van a realizar los controles de balance y de ingreso y de egresos, como les enseñé en la clase de cardiopatías. A estos pacientes también le hacemos el control de ingresos y egresos, el balance. Vamos a controlar la diuresis, porque estos pacientes van a tener drenajes, como les dije, van a tener sondas suprapúbicas, van a tener a lo mejor los uréteres abocados al exterior. Y otra cosa que vamos a incentivar es a la mamá a que se extraiga leche. No se olviden que, como les dije primeramente, estas entidades son de urgencia social secundariamente y los papás quedan muy afectados emocionalmente. Entonces, a lo mejor la manera de atraerlos, de que tengan contacto con su bebé, podemos utilizar esta técnica de extracción de leche, de explicarle la importancia de los beneficios de la leche materna, como para que bajarle la, la ansiedad de todo lo que están transitando. Y dentro de esta técnica de explicarle a la mamá los beneficios de la leche humana, lo que vamos a hacer es favorecer el vínculo con su hijo. La siguiente.
Bueno, finalizando con lo que es las estrofias, como le dije recién, este acompañamiento también a los papás eh, de parte de enfermería, más que nada a la mamá, con el incentivo de la leche humana, porque imagínense que, como le dije al comienzo, uno está preparado para recibir eh, un hijo eh, en la fantasía emocional y mental de uno de una manera. Y bueno, de repente la presentación eh, del paciente o del hijo es de esta manera, con este tipo de entidades. Eh, por eso se denomina que esto debe tener una urgencia de resolución médica y una urgencia de resolución social también. Más que nada para diferenciar lo que es el género, ¿no es cierto?, de estos pacientes. Entonces, acá, de lo que vamos a hablar ahora es de los genitales ambiguos, ¿no es cierto? Acá, como que yo siento que se agrava un poquito más la situación, ¿no es cierto? Porque en las estrofias podemos diferenciar niña, niño, ¿no? Pero acá se nos presenta eh, esta nueva entidad, que son los genitales ambiguos, ¿no es cierto? Que no están bien diferenciados, ¿sí? Que son unos genitales externos que hacen imposible asignar el sexo a un recién nacido. Estos genitales ambiguos pueden estar asociados a otras malformaciones, ¿sí? Como por ejemplo las del aparato urinario, las malformaciones renales, las gastrointestinales, algunas patologías cardiovasculares y algunas seguidas del tubo neural. Yo hago hincapié en que a partir de acá, de genitales ambiguos, la situación se empieza a complicar y vamos a empezar a ver que este tipo de entidades se complican en lo que es la parte emocional, la parte psicológica, porque como ya les decía, los papás en su fantasía que está bien, y en su espera de su hijo, eh, fantasean con será nena, será nene. Entonces, cuando sucede esto, es como un desequilibrio emocional. La siguiente, Carmen. Bueno, esta ambigüedad genital es parte de una enfermedad metabólica general o de síndromes o asociaciones genéticas que obligan a una valoración completa de un recién nacido. Estos recién nacidos, por el momento, se van a llamar bebé. No se va a dirigir hacia los padres nombrando como un género, ¿sí? Se le va a decir bebé, porque no sabemos todavía, hasta que no estén los resultados, qué género es, si es femenino o masculino. Entonces el médico va a tener una charla con esos padres para poder rescatar información sobre antecedentes familiares. Si hubo algún hermano muerto en los primeros meses de vida, ¿sí? Porque puede ser que esto esté relacionado a lo que es una insuficiencia suprarrenal, ¿no es cierto? Y este tipo de pacientes no se van a inscribir en el registro civil hasta pasados los 12 a 15 días. 15 días porque 15 días es lo que tarda el resultado del cariotipo. Entonces, en esos primeros 15 días que el bebé esté internado, se lo va a llamar bebé. La siguiente, Carmen. Bueno, estos genitales ambiguos, lo que podemos decir es que a nivel embrionario, hasta el sexto mes de vida embrionaria, las gónadas y los genitales son indiferenciados. Hasta la sexta semana no sabemos qué es. Si es nena o nene, no sabemos.
porque son indiferenciados, ¿no es cierto? Estos genitales ambiguos tienen graves disturbios metabólicos, ¿sí? Asociados, y a eso se le suma, esto que les decía recién, la emergencia social, ¿no es cierto? De que genera ese nacimiento de un bebé que en principio no puede ser asignado con alguno de los géneros eh, que contemplan las leyes sociales, vamos a decir, ¿no es cierto? Eh, entonces, lo que se le va a hacer a estos niños cuando nacen son esos estudios complementarios, que van a ser el cariotipo, que el cariotipo tarda 15 días, luego se hacen los estudios hormonales en la primera semana, ¿no es cierto? En la primera semana se le hace el control de androstenediona y la testosterona. Entre la tercera y la cuarta semana se va a hacer el control de la testosterona. En la séptima semana se le va a hacer el control de la hormona antimuleriana. Y entre la octava y la décima semana se repiten los andrógenos y la progesterona. Siguiente, Carmen. Bueno, fuera del periodo neonatal se pueden pedir otras pruebas de función gonadal o suprarrenal. Y se realiza una ecografía abdominal y pelviana. Generalmente estos niños van a estar los primeros 15 días con nosotros en la NEO y ya cuando tengan la edad de pediatría pasan a pediatría y se continúan los cuidados y los controles en pediatría. Entonces, otra de las otras de las... Carmencita, vos podés poner un ratito la diapo anterior, que quería decir una cosita de acá en la ecografía abdominal y pelviana. Se realiza porque se detectan las estructuras, ¿no es cierto?, genitales uterinas, o si tienen función masculina, digamos, ¿no es cierto? Por eso se realiza la ecografía abdominal y pelviana. Y cuando se hace, como dije, fuera del periodo neonatal, que se hacen otros controles, ¿no? Cuando se hace este control de la función suprarrenal, es porque a veces pueden presentar en su estado general, se controla lo que es la hidratación, porque pueden presentar una crisis que se denomina crisis salina, ¿no es cierto? Que eso se corrige a través de electrolitos, porque el paciente puede llegar a sufrir una presentación de secreciones fisiológicas de glucocorticoide y mineralocorticoide. Por eso se presta mucha atención a lo que es la insuficiencia suprarrenal. Esta insuficiencia suprarrenal puede llegar a veces hasta a la muerte. Por eso se hace mucho hincapié en esta función suprarrenal y después gonodal, ¿no es cierto?, para descartar. Ahora sí, la siguiente. Bueno, acá en esta terminología que tenemos acá, que se llama hermafroditismo, en el año 2006 se hizo se hizo una reunión como para decidir dar un nuevo nombre, ¿no es cierto?, a estas entidades. Porque es como que esto generaba, no sé qué les generó a ustedes, después me gustaría que me lo digan, cuando uno pone la terminología hermafroditismo, qué es lo que le genera a uno, ¿no es cierto? Entonces en el 2006 se decidió que esta terminología se iba a modificar por las siglas DDS o ADS, que ADS son alteraciones del desarrollo sexual o diferenciación del desarrollo sexual, ¿no es cierto? Porque esto que es lo que generaba
en el colectivo social, como que estigmatizaba a esos pacientes y más a esos padres, porque estos chicos no eran recién nacidos, pero esa estigmatización hacia los padres. Entonces se decidió modificar esta terminología por lo que generaba socialmente, ¿no es cierto? Estos términos peyorativos que generaban algo en el colectivo social. Entonces se decide reemplazarlo, ¿no es cierto? Y, como dice, existen nuevas nomenclaturas que definen a esas entidades siendo menos ofensivas y con la finalidad de integrar esos conocimientos y hacerlos de dominio integral para todos los profesionales de la salud. La siguiente, Carmen. Entonces se lo denominó diferenciación sexual. Esto va a hacer que en el desarrollo embrionario humano, femenino o masculino, es complejo y a la vez es dinámico. Y en cada una de sus etapas puede surgir alguna interferencia, ¿no es cierto? Que pueden llegar a producir esta diferenciación sexual anormal, ¿sí? Como es el caso de las ambigüedades genitales verdaderas, que están caracterizadas por la presencia simultánea de tejido testicular y ovárico en un mismo individuo con las células germinales en ambas gónadas. Considerado como una emergencia médica, ya que presenta serios problemas psicológicos que pueden ocasionar al entorno familiar y posterior al niño. Por eso cuando encabezamos este tema dijimos que son entidades que necesitan de una pronta resolución a nivel salud y a nivel social, ¿no es cierto? Porque como le decía, la fantasía de los papás de que esperan un niño o una niña y cuando nacen y se encuentran con este tipo de entidades y por eso es lo que lleva al cambio de terminología, porque también es como un impacto emocional para esos padres esta terminología. Entonces, a partir de ahora se va a llamar diferenciación sexual. No a partir de ahora, de este momento, sino a partir de que se instaura esta nueva nomenclatura. La siguiente, Carmen. De este tipo de entidades tenemos participación los enfermeros, pero más la participación es en cuanto a a la resolución de esta entidad. Entonces nosotros como enfermeros, ya que vamos a ser los primeros en acercamiento con los padres, ¿sí? Debemos valorar la angustia y el sufrimiento de esos padres, porque es la primera situación que nos enfrenta a elaborar cuidados para esos recién nacidos con este tipo de entidades. Nosotros como enfermeros debemos ser prudentes al abordar estos cuidados, debemos mantener confidencialidad y respeto. Recuerden que Elina en una de sus clases, eh, ella nos comentaba que a veces uno nombra a los pacientitos por sus patologías. Entonces, imagínense que uno tenga que decir, sí, el bebé de la cuna tanto, el que tiene, sí, el hermafroditismo. Imagínense que los padres escuchen esa terminología. Entonces, por eso uno debe tener como eh, mucho cuidado a la forma en que uno se dirige, porque esto causa un impacto emocional en esos padres. Por eso hacemos hincapié en mantener confidencialidad y respeto. Después que los papás, en el estar de mamás, quieran hablar de lo que le sucede a su niño, es cuestión de los papás. Pero nosotros como enfermeros, en este tipo de entidades, debemos ser muy cautelosos con lo que decimos, los comentarios, ¿no es cierto? Entonces, en ese acercamiento que vamos a tener con los papás,
lo que hacemos es explicarle a la mamá los cuidados que vamos a desarrollar durante la internación. Le vamos a explicar a la mamá nuevamente los beneficios de la leche humana, la vamos a incentivar a que acuda al centro de lactancia y vamos a promover la lactancia materna antes que nada. La siguiente, Carmen. Bueno, y para finalizar, en este tipo de entidades, como les dije recién, ese acompañamiento a los padres va a ser en un primer momento por un equipo multidisciplinario, porque nosotros lo vamos a ver poco tiempo en la NEO, pero ese niño va a tener luego un tratamiento ambulatorio, ¿no es cierto?, que lo van a ver en pediatría. Entonces, estas entidades merecen ser consideradas como una urgencia médica que debe tener una resolución lo más temprano posible, como les decía, y considerada como una urgencia social, ya que el sexo de un neonato hace a las expectativas de esas personas que lo esperan, a los padres. Bueno, como les decía, el acompañamiento a esos padres, la prudencia de enfermería y el incentivo a la madre para amamantar, porque estos pacientes, además de esta entidad que es importante, eh, tienen que seguir creciendo y alimentándose de leche materna.